Algunos de ustedes me preguntaron y me decían, Ismael, ¿cuál es el contexto teológico? Porque no alcanzamos, ¿cierto?, a verlo en clases, no alcanzamos a hablar mucho de ello. Y lo que yo les decía era que cuando hablamos de contexto teológico, estamos hablando de la forma que tenía el pueblo de ver a Dios en el contexto cuando se escribe el libro al cual estamos, ¿cierto?, estudiando, en el cual estamos profundizando. Entonces, cuando yo digo y hablo de concepto teológico, que tengo que ver algunas bases, algunos conceptos, algunas situaciones, y para ello debemos definir cuándo se escribió Samuel. Entonces eso va a ser muy, pero muy importante. Cuando definamos cuándo se escribió Samuel, vamos a hablar de la crisis que está detrás del origen de ese escrito. Recordemos que el evento histórico lleva a la tradición y la tradición, ¿cierto? Posada o puesta en el límite de la crisis, lleva al escrito. Entonces necesitamos conocer cuándo fue escrito. La tradición rabínica le atribuye a Samuel, obviamente, y le atribuye, por lo tanto, la fecha de que a principios de la Edad de Hierro, por ahí por el año 1000 antes de Cristo, se está escribiendo entonces Samuel, 1050 o 950, 100 años de variación siempre. Pongamos atención en eso, siempre hay un tiempo de variación. Entonces, más o menos ahí se hubiese escrito Samuel. Sin embargo, ya hemos visto la teoría de Wellhausen, la teoría documentaria, que pareciera ser que el Pentateuco tiene diferentes fuentes que fueron añadidas y editadas en diferentes momentos históricos del pueblo de Israel. Conocimos la fuente yavista, la fuente elogista, deuteronomista y la fuente sacerdotal. Pero hoy vamos a abrirnos a una teoría que no nace de la nada, sino que se sujeta de la teoría documental, por eso que si no tienes claro la teoría documental, es necesario que lo repases. El video está ya puesto en Classroom, está en YouTube, así que también lo puedes ver. Cuando tengas clarito eso como base sólida, vas a poder entender un poco más la teoría deuteronomística o deuteronomista. Entonces, Martin Noth, ya conociendo los escritos de Wellhausen y conociendo toda esta propuesta de diferentes fuentes que dieron origen al Pentateuco, en diferentes momentos históricos, en diferentes crisis que llevaron al escrito y en diferentes momentos donde se desarrollaron nuevos conceptos teológicos, porque eso también es importante, donde vino la edición. Entonces, Martin, no teniendo en cuenta todo eso, dice, bueno, yo quiero proponer algo diferente. Y Martin no se va a desmarcar de uno de los autores más importantes del Antiguo Testamento que yo les he mencionado a ustedes, que es Gerhard von Rad. Von Rad, porque von Rad es obviamente un alemán que él no habla de Pentateuco, sino que habla de Hexateuco, ¿no? Él propone de que al final a Deuteronomio se le añade el libro de Josué. Entonces, von Rad dice no es Pentateuco de 5, sino que es Hexateuco de 6. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué. Sin embargo, Martin Noth toma mejor, yo pienso que von Rad toma más de Martin Noth, pero se demarca en eso y dice no es que sean 5 ni que sean ni que sean 6. Pareciera ser que Martin no solamente al Pentateuco le atribuye el Tetrateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, porque para Martin no, Deuteronomio es diferente, es distinto. Entonces, aquí es donde comenzamos el, la teoría deuteronomista, la cual abarcaría
todos los libros que nosotros conocemos en el canon protestante como históricos. Históricos. Ya, ¿sí? No, no. Estoy grabando con un. Estoy grabando con un, ¿cómo se llama? Con una app diferente. Sí, porque el de Zoom, los píxeles son muy malos. Por lo menos yo lo encuentro. Entonces, sí, sí. Entonces estoy grabando con una app diferente. Entonces, eh, a lo que nosotros llamamos libros históricos, eh, y que en la Biblia hebrea son conocidos como profetas anteriores, ya hemos hablado de eso. Entonces Martin le atribuye una historia en común y a eso le va a colocar la historia deuteronomista. Entonces, por favor, escríbanlo en sus apuntes cuando yo les pregunte qué es la historia deuteronomista. Es la historia común con base en el libro de Deuteronomio que tuvieron todos los libros que nosotros llamamos históricos y que los hebreos llaman profetas anteriores. ¿Sí? Sí, pero no todos los libros, aquí voy a hacer una salvedad, no todos los libros históricos que los protestantes conocemos como libros históricos, porque aquí no está Nehemías, los protestantes dicen que Nehemías es un libro histórico, Edras, ajá. No, a Nehemías y a Edras no. Los hebreos les llaman los Ketuvim, los escritos. Los escritos. Ajá. Sí. No, no, solamente la historia, muy, muy buena pregunta. Solamente la historia que comentamos en los profetas anteriores. Ustedes ya son estudiantes de último año, se recuerdan, ¿cierto? En introducción bíblica, no me recuerdo cómo se llaman los cursos ahora, o contexto de la Biblia, donde se dividían, ¿no? La Torá, los Nabijim y los Ketuim. ¿Se recuerdan de eso, no? Ya. Entonces, los Nebihim se dividían en dos secciones, ¿se recuerdan? Profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores entonces son los libros que nosotros conocemos como históricos, no todos, porque los protestantes también, como les dije, ven a Esther, a Edras, a Nehemías, a Crónicas como libros históricos, pero los hebreos no, ¿ok? Los hebreos, Esther, Edras, Nehemías, Crónicas, para ellos esos son simplemente los Ketubim, ¿ok? Los escritos, y algunos de ellos son Mejilot, que vienen o que están envueltos en la figura de los rollos sagrados, como sería Ruth, como sería Esther, y tres más, ¿no? que corresponden a fiestas sagradas de los judíos. Entonces, lo que los hebreos conocen como profetas anteriores, nosotros, los protestantes, lo conocemos como libros históricos, es lo que Martin nos va a decir, es estos libros, ya sean profetas anteriores o libros históricos, encierran una historia en común basada en la teología, en las leyes, en las reglas, en la forma de experimentar a Dios que está en el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Voy a ir más rápido porque esto va a quedar grabado, entonces ustedes después lo pueden, ¿cierto?, volver a escuchar. Uh-huh. Sí, exacto, y solamente por nosotros, los protestantes, que somos hijos, ¿cierto?, del carbono 14, que somos hijos de la teología natural, porque los hebreos no lo ven como, y eso es lo que me gustaría también enseñarles, no lo, específicamente en el ámbito del profeta. Camilo nos enseñaba eso, ¿no? La nueva alternativa que Bregman exponía. Ellos lo ven no como historia, sino que lo ven como oráculos proféticos, porque para ellos la historia
no era historia sin la intervención de Dios, de Yahvé Todopoderoso. Entonces, ellos lo veían como libros proféticos y por eso le llamaron los profetas anteriores, ¿ok? Y nunca se disculpe por una pregunta, hermano Jorge, jamás. Todas sus preguntas son muy buenas. Ajá, sí. Sí, exacto. Los protestantes le llamamos históricos por la forma narrativa que tienen. Muy bien. ¿Ok? Entonces, estos autores son influenciados con el espíritu del libro de Deuteronomio. Entonces, esta teoría, y lo digo, es teoría, ya les voy a decir si yo creo en ella, si la avalo, eso entra después. Mi deber es enseñarles esta teoría. Es una teoría que unificaría todos los profetas anteriores que ahí están y que recuerden que en la Biblia hebrea Samuel es solamente un libro y Reyes también es un solo libro, eh, que abarcarían estos, um, estos tiempos y que obviamente están basados en la luz teológica del libro de Deuteronomio. Entonces, sin embargo, a Beckner Schmidt, el autor que expuso el doctor César Urra, eh, entonces él prefiere no llamarle deuteronómica, sino deuteronomista, ¿ok? Porque para él el adjetivo deuteronómico se refiere al libro del Deuteronomio. Y así la teología deuteronómica significa teología del Deuteronomio, mientras que deuteronomista se refiere al autor o a la escuela que dio origen a los libros relacionados con el Deuteronomio. Entonces vamos a eh, unificar conceptos aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos cuál es la teología del libro de Deuteronomio, vamos a decir una teología deuteronómica, la teología deuteronómica. Sin embargo, cuando hablemos de la historia o de la historia en común que tienen todos estos libros ya mencionados, vamos a hablar de la historia deuteronomista. Por favor, vamos a hablar de la historia deuteronomista. Y recuerden que yo siempre les he enseñado, y se los voy a recordar hasta el cansancio, que, o mejor les hago la pregunta, ¿quiénes son los que escriben la historia en la religión hebrea? ¿Quiénes son? Muy bien, los profetas. No porque ellos intentan registrar curiosamente, detalladamente, la información de un suceso, de una contingencia, sino porque ellos necesitan dar cuenta del plan salvífico de Yahvé frente a su pueblo. Y para ello se sirven del instrumento de la historia. Entonces la historia es una instrumentalización de la teología. Ellos necesitan el evento histórico para dar a conocer el rostro de Yahvé que ha escogido a Israel. ¿Ok? Y en la temática entonces que nosotros tenemos en esta teología deuteronómica e historia deuteronomista, tenemos la siguiente, tenemos la despedida de Moisés y el resumen del Éxodo. Por eso se llama Deuteronomio, del griego deutero, que significa segundo, y nomos, que significa ley, segunda ley o repaso de la ley. Y tenemos, cierto, un resumen del Éxodo. En el libro de Deuteronomio también vamos a ver el tema de la conquista de la tierra de Canaán, el periodo de los jueces en la historia, cierto, deuteronomista. Vamos a mencionar el inicio de la monarquía en Israel con Saúl y David, división del reino, ciclos de algunos profetas, caída del reino del norte bajo Siria y caída del reino del sur a manos de Nabucodonosor, rey del imperio neobabilónico. Ok, algunas teorías hasta el siglo XX eran las siguientes. Durante mucho tiempo el libro de Deuteronomio fue atribuido como los 4 libros del Pentateuco a Moisés. Y eso lo sabemos porque la tradición misma rabínica le atribuye los libros a Moisés. Sin embargo,
Andrés Maciús, anoten este nombre por favor, ya había descubierto una afinidad particular entre el Deuteronomio y los libros siguientes. Entonces, quiero que anoten este nombre porque no quiero que piensen que Martin no desarrolla toda la teoría. Recuerden que uno construye desde las ruinas que dejó otro, entonces, o del material que usó otro. Entonces, pudiésemos decir que Maciús fue un precursor de la teoría deuteronomista. ¿Ok? Más encima, Baruch Espinosa, que es un teólogo y filósofo judío muy, pero muy importante que ustedes debieran conocer y debieran manejar, confirma que esta impresión diciendo que los así llamados libros históricos parecían encontrar su inspiración en el Deuteronomio, pues en aquello se cumplía lo que Moisés había mandado o profetizado en el libro del Pentateuco. Entonces, aquí quiero hacer un alto. Ustedes, yo me imagino que todos han leído el libro de Reyes, ¿sí? Aunque sea un capítulo, han predicado sobre algún rey, me imagino, de Israel o de Judá. ¿Se recuerdan ustedes de que el que está escribiendo Reyes en la tradición dice, ¿quién escribió según la tradición rabínica Reyes? ¿Se recuerdan? Sí, Samuel, pero Jeremías, Jeremías, sí, Samuel y Jeremías, ¿ok? Entonces, según la tradición rabínica, ya sea Jeremías o ya sea esta escuela deuteronomística que estamos viendo, sea quien haya escrito, hace un juicio de valor. Mire, vamos a ir al texto, por favor. Vamos a abrir la Biblia porque esto es muy, muy importante. Muy importante. Vayan, por favor, a Primera de Reyes 15:34. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y otro que lea Primera de Reyes 22:52. Primera de Reyes 15:34, si alguien lo tiene, y otro que lea, por favor, Primera de Reyes 22:52. Ya, pastor, adelante. Muy, muy bien, muchas gracias. Primera de Reyes 22:52. Sí. Adelante, Isaac. Muy bien, que alguien lea, por favor, Primera de Reyes 15:26 y otro que lea Segunda de Reyes 24:9. Ya. Ok, ¿y el otro? Segunda de Reyes 24:9. Sí, sí. Ok, ok, entonces hermano Sergio, léame por favor Segunda de Reyes 22:2, que ahí está cerquita. Segunda de Reyes 22:2. Y Camilo, Segunda de Reyes 18:3. Segunda de Reyes 18:3. ¿Sí? Por favor. Ok, muchas gracias. Camilo, Segunda de Reyes 18:3. Ok, muy bien.
Estos son simplemente ejemplos, ustedes ya lo habían leído. La pregunta que hoy nos amerita hacernos es, ¿por qué el cronista, ya sea Jeremías o ya sea la escuela deuteronomística, tiene la capacidad para juzgar y hacerle juicio de valor a la obra o a la vida del rey caído? ¿Por qué lo hace y cuál es cuál es su medida? ¿De dónde sacan la medida para saber si este rey hizo lo bueno delante de Jehová o lo malo delante de Jehová? Micrófono abierto. Excelente, Camilo, muy bien. Porque este sábado estaba haciendo clase en el ITEM y estaba hablando acerca de las cartas Paulinas y les enseñaba y los estudiantes quedaron sorprendidos por algo. Yo les decía de que por 100 años la Biblia de las comunidades primitivas fueron las cartas de Pablo. Por 100 años la Biblia de las iglesias primitivas fueron las cartas de Pablo. Muy pocas comunidades primitivas conocieron los evangelios, porque los evangelios son posteriores y más encima no fueron masificados. Entonces, la Biblia de las comunidades primitivas por 100 años, hasta que llegó Ireneo, ¿cierto? E hizo que se reconocieran. Obviamente Papías lo había hecho antes, pero reconocieron todo el, los evangelios y dijeron, no, estos son gnósticos, estos sí que podemos canonizar por 100 años. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia para los israelitas por casi 500 años, ¿quién fue? ¿Qué libro fue? El libro de Deuteronomio. Esa fue su Biblia, ese fue su marco, ese fue su filtro, ¿ok? Sí, que por casi 500 años la Biblia, el código, la medida de Israel por casi 500 años fue el libro de Deuteronomio, según esta teoría. ¿Ok? Porque el Pentateuco, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, estaba en construcción, ¿no? Porque esta teoría sigue la teoría de Wellhausen, que la construcción del Pentateuco, ¿no? Entonces eso estaba todavía en construcción, todavía estaba en formación, en desarrollo, hasta que llegó, ¿cierto?, la fuente sacerdotal, por ahí a finales del año 500 antes de Cristo, entonces todavía estaba en desarrollo. Pero el Deuteronomio pareciera ser que fue una obra completa, anterior e independiente totalmente. Este es el libro que pareciera ser que encontró Josías cuando hizo la reforma en el año 621 antes de Cristo. Entonces, según esta teoría, y tiene mucho sentido, ¿no? La Biblia, el código de honor, donde los cronistas, en este caso los profetas, podían ir y juzgar a una persona si realmente lo había hecho bien o mal. La constitución del pueblo de Israel era y fue el libro de Deuteronomio. ¿Me explico? ¿Se entiende ese concepto? Ok, bien. Vamos entonces a terminar esto para que después vayamos con las exposiciones. Voltaire, que también hizo un poco de teología, para aquellos que piensan que solamente fue un hombre de ciencias, dice que fue el primero que se atrevió a afirmar que el Deuteronomio no solo no formaba parte del Pentateuco, sino que además su autor fue el rey Josías a finales del siglo VII. Entonces, este hombre y otros teólogos fueron capaces de decir lo que se encuentra en el año 621, en esa reforma tremenda que hace el rey Josías, que ustedes como pastores y maestros de la ley deben conocer. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay fechas que son importantes que ustedes deben de saber? Bueno, la 621 a.C. es fundamental porque es una reforma que se hace cuando se encuentra el libro de la ley, cuando se intenta reconstruir o mejor dicho, reparar el templo y hay alguien así, lo encuentra. Entonces para ustedes es importante porque nosotros siempre estamos reparando la casa de Dios y cada vez que la reparamos nos reencontramos con una buena exégesis, una buena hermenéutica de la palabra y esto va a traer avivamiento, ¿no? Entonces,
es una fecha que deben de manejar. Y según este Voltaire y otros teólogos también piensan de que fue escrito por el mismo Josías. Y pareciera ser que Jeremías también intervino, porque recuerden que Jeremías fue contemporáneo del rey Josías. Yo no estoy diciendo que así haya sido, estoy diciendo lo que como la hipótesis que construye esta teoría. Un hecho que llamaba la atención de estos autores es que los... ¿Sí? Sí, sí, es el mismo también, sí, también hizo, esos autores también hicieron mucha teología y eh, por eso fueron capaces de desmenuzar el texto bíblico, porque algunos eran creyentes, pero para no faltarse el respeto y ni siquiera insultar su inteligencia, entonces ellos tuvieron que usar el método histórico de desintegrar la historia usando diferentes fuentes para ellos mismos no insultar su inteligencia, porque obviamente su pensamiento y su filosofía y su construcción científica iba mucho más allá. Entonces para él, esto es una de las... a mí también me sorprendió, a mí también me sorprendió, yo tampoco no lo podía creer, también me sorprendió. ¿Ok? Entonces, ah, una cosa que llamaba la atención de estos autores es que los patriarcas adoraban a Dios en cualquier lugar, pero a partir del Deuteronomio ya se habla del lugar que el Señor tu Dios escogerá. Y es verdad, porque si tú ves la historia en el libro de Génesis de los patriarcas hay diferentes altares, pero Deuteronomio deja claro que Jerusalén es el lugar escogido. Jerusalén, Jerusalén. Y pareciera ser que Deuteronomio se escribe después que Jerusalén se haya conquistado y se haya dedicado como capital centro. Entonces pareciera ser que el libro viene a justificar y a afirmar una práctica que ya se estaba realizando en la historia israelita. ¿Ok? Y recuerden que aquí hablamos de Israel todavía porque eh, eh, estamos muchas veces mencionando el reino del norte, pero en muchos casos mencionamos a Israel como todo el pueblo de Dios. ¿Ok? En estos libros de inspiración deuteronomista parece que van de acuerdo en contraposición con los cuatro anteriores. Ok, Leverage de Bete propone la hipótesis de que el libro del Deuteronomio, al menos un núcleo del mismo, sería un invento de Josías para justificar sus reformas religiosas y políticas. Este hombre tiene un poco más de sospecha. Dice que la reforma de Josías, de que no hagan, no adoren en otros lugares, porque eso es paganismo, eso es idolatría, es simplemente porque el hombre quiere que la gente no vaya a desperdiciar su dinero a otros lugares y que traigan todo el dinero a Jerusalén. Entonces necesita una reforma para que la gente deje de gastar sus luquitas, ¿cierto? En Samaria, en Betel, o bueno, Samaria ya había sido destruido en el tiempo de Josías, pero dejen de gastar sus luquitas en otros lugares y vengan a Jerusalén a poder para adorar. Y si no lo hacen, todo lo demás es idolatría y simplemente es politeísmo. Entonces la reforma de Josías hubiese sido justificada para poder incrementar las arcas del rey que estaba peleando, ¿cierto?, contra los imperios que se estaban avecinando, como fue Babilonia y también Egipto. Entonces, este hombre lo mira un poco más con sospecha y nosotros también tenemos que aprender a mirar esto de otro lente, como otra gente lo mira. Debemos de entender esto, por favor. No porque así lo creamos, sino porque vamos a tener la capacidad de poder dialogar con ellos y esta gente que lo mira con sospecha y que dice, no, la reforma de Josías simplemente fue un invento para incrementar las arcas de Jerusalén, bueno, nosotros también tengamos algo que decir y conozcamos la materia. Eh, sí, 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 ahí está. Wilhelm Martin Leverage de Bete. ¿Ok? De este modo,
El encuentro del libro de la ley en el templo por parte de Gelcías, según de Reyes 22:8, según Bete, no sería más que una pía fraus o un engaño, ¿no? Un engaño piadoso, donde viene la palabra fraude, para justificar la reforma del rey. Lo vuelvo a repetir, no quiero que me saquen de contexto. Yo no creo esto, pero muchos de los teólogos que se acercaron a esta teoría o antes de que se construyera definitivamente esta teoría pensaban eso. Sin embargo, Martin Knott, un poquito antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, en el año 38, 39, saca un libro que ahora ustedes deberían tenerlo porque el boom de la internet nos permite tener todo, que es el comentario al libro de Josué. ¿Ok? Y él ahí postula de que hay una historia común en los profetas anteriores a la cual le va a llamar la historia deuteronomista, que sería una obra de un solo autor, pues toda ella está guiada por las mismas ideas y hay una cronología coherente, la cual usa el mismo lenguaje y desarrolla los mismos recursos estilísticos literariamente hablando, ¿no? Es decir, la forma de poder describir algunos paisajes, algunas ciudades y algunos eventos. Para Martin Knott, el deuteronomista o este cronista, trabajó en tiempos del exilio de Judá en Babilonia y su finalidad sería enseñar cómo Dios ha actuado con su pueblo. Él había cumplido todas sus promesas, pero el pueblo falló y se vio irremediablemente condenado al exilio babilónico. Voy a pasar muy rápido porque tenemos que hacer la presentación y este libro, este video se los voy a entregar y lo pueden ver las veces que quieran. Ok, no obstante, los críticos de Knott hicieron enseguida notar múltiples indicios de que no podía atribuirse todo a un solo autor. Y aquí tomen nota, porque aquí vamos a hablar sobre la crítica que se le hace a la teoría deuteronomista. En primer lugar, hay una gran desproporción en la extensión que se dedica a tratar las diferentes materias. Por ejemplo, lo que dedica a David es mucho más que lo que se dedica a los jueces, que sería mucho más largo, o lo que se le dedica a la construcción del templo y lo que se dedica a cualquiera de los reyes posteriores. Por otro lado, hay muchos duplicados, es decir, varios eventos que se relatan 2, 3, 4 veces e incluso contradictoriamente, como la narración del paso del Jordán en Josué capítulo 3. Y en tercer lugar, la temática cambia también bastante. Por ejemplo, en Jueces el autor usa un esquema cíclico, pecado, castigo, clamor, salvación, que no se repite en Samuel y Reyes, o que en Jueces el culpable siempre es el pueblo, pero en Samuel y Reyes casi solo se habla de las culpas del rey. Y obviamente, porque en Samuel y Reyes estaban, valga la redundancia, los reyes, o como mucho del pueblo incitado por el rey. Entonces, la teoría de Knott sí tiene detractores y sí tiene orificios en los cuales uno pudiese entonces señalar inconsistencias, y aquí hemos mencionado 3. Ahora, Cross, que es un escritor maravilloso, dice que la historia deuteronomista fue escrita en 2 tiempos. Entonces, él ya no añade un evento de escritura, sino que añade 2 y divide la historia deuteronomista, a la cual le ha colocado D, en D1 y en D2. Y el D1 sería en tiempos de Josías, en el año 621, y buscaría promover la reforma religiosa del rey, y su finalidad sería optimista, demostraría al pueblo que si volvían a Dios, prosperarían. Eso pareciera ser que ya como que lo manejamos y lo conocemos. Pero Cross le añade a esta teoría algo muy interesante, es decir, que la misma historia deuteronomista tuvo una reedición a la cual, como ya les mencioné, le coloca D2 durante el exilio. Y este autor revisaría el texto añadiendo cosas, entre ellas, ¿cierto?, la maldad de Manasés, de manera que el exilio se atribuyese claramente a sus faltas, la promesa de la catástrofe y todo lo que viene después de Josías. Entonces, el D2 sería una edición para poder explicar por qué Israel cae. ¿Por qué Israel cae? Y esto es como poder, es como que Cross intenta hacer un intento de salvar a Dios, de justificar a Dios. No es Dios quien abandonó al pueblo, sino que fue el pueblo que pecó.
Entonces, en el exilio pareciera ser que los grandes teólogos de Israel, ¿cierto? Cuando me refiero a los grandes teólogos, no es que se llamaban teólogos, no, los pensadores, los escritores, comenzaban a pensar en Babilonia y en el exilio, ¿por qué caímos? ¿Por qué nuestro Dios perdió? Como dice Robert Kate, él dice que en los tiempos antiguos eh, la, 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 cosmo, la cosmovisión era que si perdía un ejército, también perdía el Dios del ejército. Entonces, cuando Jerusalén fue destruido, para el pueblo no solamente su ejército cae, sino que también su Dios cae. Y si su Dios cae es porque su Dios es débil. Y si su Dios es débil es porque el Dios de los babilonios, Marduk en este caso, es más fuerte y es más grande. Entonces, por eso para ellos fue no solamente una crisis de territorio, de organización política, sino que también fue una crisis de fe, la cual le llevó a una crisis de identidad. ¿Cómo va a ser que perdimos, ¿no? Y esto a todos nos pasa, ¿no? Y esto no, salgo de la teología, porque a todos nos pasa cuando tú sirves al Señor y viene un cáncer, se muere un hijo, se muere tu padre, algo pasa, quedas sin trabajo, las cosas no te resultan y estás sirviendo a Dios y se nos viene en crisis. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Nosotros adorábamos en Jerusalén, nosotros íbamos a hacer los sacrificios. ¿Y por qué perdimos si adorábamos al Dios que gobernaba todo el universo? Entonces, esa fue la pregunta que se hicieron. Y en este caso, según Cross, el deuteronomista, en este caso el segundo deuteronomista, el D2, trataría de justificar a Dios y desarrollar la respuesta de por qué Jerusalén es destruida en el año 587 a.C. Y la conclusión es porque el pueblo pecó, porque el rey hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Y cómo lo sabe? Porque el libro de Deuteronomio, su constitución, su regla, su norma, su medida, así lo expresa. 2 minutos más para terminar, por favor. Rudolf Smith, él no solamente añade, y este es complicado, porque no solamente le añade lo que Cross le había añadido el segundo deuteronomista, si este hombre le añade un tercer deuteronomista, y aquí va a ser complicado porque eh, la primera edición, ¿no? Sería en tiempos del rey Jeconías, y la segunda edición sería entonces en los tiempos del exilio, y la tercera edición sería de regreso del exilio. De regreso del exilio. Pearson dice que la obra es fruto de una escuela que compondría su obra durante el exilio. Y vueltos del exilio, la época persa se haría una revisión de la obra. Esta conclusión nace de su estudio desde el punto de vista de la historia, del ámbito social y de la literatura. Las ideas principales serían la reconstrucción del templo y la restauración de la monarquía, aunque una vez visto que era inviable el retorno de un rey, escatologizarían su esperanza mesiánica. Y es aquí donde nace, ¿cierto?, la escatología y que más tarde se desarrollaría en la apocalíptica judía. Entonces, Smen y Pearson, para que lo anoten por favor, ellos creen en tres ediciones del Deuteronomio. En tres. Cross cree en dos, que fue en el tiempo de Josías y en el tiempo del exilio. Y Smen y Pearson creen, ¿cierto?, en tres, que fue en tiempo de Josías, en tiempo del exilio y en tiempo del imperio persa. Algo que T.C. Romer, trató de balancear y trató de conciliar. Y ahí está, les quedó clarito. Le quedó clarito a Roma, ¿no? Tiempo de Josías, exilio y persa. Entonces, el propósito para Nod sería explicar al pueblo el porqué de la catástrofe del exilio de Babilonia. Para von Rad sería infundir optimismo en el pueblo exiliado. Y para Wolf sería infundir la esperanza al pueblo exiliado. Ok. Entonces, el origen, se podría decir sin miedo a equivocarse, que tras el asedio y caída de Samaria, muchos israelitas del norte emigraron a Judá
a donde llevaron sus propias tradiciones de la que está llena la historia deuteronomista. Entonces, para Martin Noth y para von Rad, el libro de Deuteronomio fue traído del norte después de la caída de Samaria, y esto es una fecha que deben de saber. En el año 722 cae Samaria, el imperio asirio lo derrota, ¿cierto? Samaria era la capital del reino del norte. Entonces, el libro de Deuteronomio es traído y pareciera ser que es oculto, guardado en el templo. En el sur, por la misma época, aparece el rey Ezequías. Sin duda alguna, su reforma religiosa formó esta escuela. Ellos piensan que la reforma antes de Josías, del rey en este caso Ezequías, fue la escuela escritora de un grupo de profetas que desarrollaron la historia deuteronomista. También a finales del siglo VII con Josías se da una gran reforma religiosa, ya lo hemos mencionado, y en este contexto aparece el libro de la ley en el templo, que posiblemente sería una colección de leyes del Deuteronomio. Esta escuela iría con los exiliados a Babilonia, e incluso después del exilio seguirían trabajando en la revisión de la obra escrita. Entonces, al final la teoría deuteronomista se queda en tres, ¿no? Tiempo de Josías, 621, exilio del año 587 al año 539, y periodo persa del año 539 o 38, cuando llega Ciro II, el persa, hasta tiempos, ¿no?, eh, de Edras y Nehemías, por ahí por el año 450 a.C. Y para finalizar, las ideas principales son las siguientes: la correspondencia al amor de Dios. El amado primero a su pueblo y ha cumplido todas sus promesas. El pueblo debe corresponder a este amor amándolo y apegándose a él con todo el corazón. Este apegarse a él implica la observancia de la ley, y la obra del deuteronomista está permeada de sentimientos de humildad. Me encanta porque para mí la historia del deuteronomista es una historia de amor, es decir, toda la ley, todo el resumen del Éxodo que se explica de nuevo en esta segunda ley, deuteronomista, nomos ley, es una historia y es un diálogo de amor que se basa no solamente en reglas que se deben de seguir, sino que se deben de abrazar, porque el gran mandamiento no es obedecerás a tu Dios con todo tu corazón. El gran mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Preguntas? Antes de hacer preguntas, yo les tengo una pregunta. ¿Habían visto ya esta teoría, no? ¿La mayoría de ustedes ya la conocían? ¿No? ¿Algunos no? Ok, más o menos. Qué bueno. Y cuando lo vuelva a escuchar después el video 2 o 3 veces le va a quedar... No, no, porque a lo mejor ustedes pensarán, el profe lee una vez y se le queda. Yo leo como 7 veces algo para que se me quede. Y lo escucho, y lo vuelvo a escuchar, y lo vuelvo a escuchar. ¿Ok? Bien, 2 minutos de preguntas, por favor. Sí, adelante. Porque sí, porque la reforma, por ejemplo, si tú lees Segunda de Reyes, ahí donde aparece el apartado de Josías, casi todas las reformas que hace Josías son son las reformas que tratan eh, de atacar los pecados descritos en el libro de Deuteronomio. No así en el Levítico, ni en el Éxodo, ni en Números. Entonces, todas las actividades que hace, ¿cierto? Sacar los altares, la gente, incienso, todo eso está en el libro de Deuteronomio. Entonces, cada acto que hace Josías es un acto que viene en consecuencia o que se desglosa del libro de Deuteronomio según esta teoría. Ujú, ujú.
Sí, sí, lo que pasa es que esta teoría, estos escritores apuntan mucho a que todavía los otros libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Número, estaban en desarrollo. Para los autores de esta teoría, Génesis todavía no había sido editado en su forma final, Levíticos todavía ni siquiera se había construido, Números es un recuento, entonces, pero sí pareciera ser que según esta teoría, el libro de Deuteronomio era el libro más completo que estaba de los cinco. Preguntas. Lo que sí se me quedó un poquito en el tintero, ¿se acuerdan que les dije que según esta teoría dice de que el libro de Deuteronomio viene del norte? Viene del norte después de la caída de Samaria. Y recuerden que en el norte existió una tradición profética, que ya la vimos en la teoría documental. ¿Cuál fue la tradición profética? La fuente elogista. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque en el norte fue donde ministró Elías, en el norte fue donde ministró cierto Eliseo, en el norte fue donde ministró cierto Amós, Oseas. Entonces pareciera ser que toda esta tradición profética que da y que desarrolla según esta teoría, no según yo, según esta teoría, el libro de Deuteronomio, cuando la ciudad de Samaria es destruida, ellos descienden a Jerusalén y obviamente se refugian allí con su tradición, con su libro, con su creencia y anhelan imponer eso también en Judá, en el reino del sur. En este caso pareciera ser que fue efectivo porque el rey Ezequías siguió esta tradición también en su reforma. Ahora, como les decía, esta teoría puede ser cuestionable o no, pero si nos pasa, si nosotros la seguimos, nos pasaría a un contexto. ¿Y cuál sería el contexto teológico entonces del libro de Samuel? Deuteronomio. ¿Cuál sería el contexto de Reyes? Deuteronomio. Y si tú lo ves, tiene sentido en el sentido de cuando Salomón, ¿no? Que tomó muchas mujeres y el libro de Deuteronomio condena que el rey tome muchas mujeres. ¿Se acuerdan que el libro de Deuteronomio habla del rey? Es como que el libro de Deuteronomio supiera de que iba a haber rey cuando Deuteronomio viene antes de Jueces y Jueces pareciera ser que prohíbe que haya rey en Israel. Entonces, pero ya en Deuteronomio sale y dice, cuando ustedes tengan un rey, oh, entonces Deuteronomio sí está avalando un rey. ¿Y cómo Jueces decimos de que solamente Jehová va a ser el rey? Entonces, ahí tú te das cuenta de que en algunos sentidos tiene concordancia, en otros no. Es una teoría que yo como profesor debo de enseñarles para poder poner como bases el contexto teológico. Es un contexto que tiene como base la forma de ver a Dios en el libro de Deuteronomio, base profética y base en el hecho de cómo el pueblo veía la historia de Dios con ellos mismos. Bien, vamos a las exposiciones. Ok, sí, sí. Ajá. No, 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 sí, es complementable. ¿Se recuerdan que todos estos nuevos recursos que les estamos dando es para que tengan mayor luz en su exégesis? En su exégesis y así cuando saquen su interpretación puedan tener mayores herramientas para tener conclusiones pastorales. Entonces es por eso que les estamos dando esto, porque cuando nosotros decimos es Moisés o es Jeremías, creo que no le damos la suficiente riqueza que pudiese tener el contexto o el mismo texto detrás de todo esto. Entonces, pareciera ser que esto pudiese colocarle más consistencia a la cazuela, un poquito más de sentido, pero no cambia nada. O sea, no. Y respondiendo a su pregunta, sí, claro que sí, sí es conciliable. Sí es conciliable. Es una forma solamente de abordar una exégesis. Y como estamos viendo el libro de exégesis de Samuel, o estamos viendo esta clase de exégesis de Samuel, es una herramienta que les pudiese dar más luz en su teología para construir una mejor hermenéutica y así tener mejores aplicaciones pastorales. Bien,
Vamos entonces a las presentaciones. Ok, adelante. Dependiendo de esta teoría, yo voy a construir mi teología sobre el Mesías. Y una de las cosas que me llama la atención de la teología deuteronomista es que no la veo tan próxima a lo que iba a ser el descendiente del linaje de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso quería salir de una duda. Encuentro otras teorías que son más próximas a la interpretación que nosotros como cristianos tenemos en nuestra hermenéutica, que Jesucristo es el Hijo de David, y que realmente un Mesías iba a venir del linaje de David. Entonces ahí es donde tengo la duda, pastor. Parece que se fue. No, aquí estoy, que me voy a quedar sin batería Ya. en el computador, así que se lo voy a pasar a Matías porque se me va a descargar esto en cualquier momento y parece que se me quedó el cable en... Suele pasar, pastor. Sí, en el trabajo. Ok, Ajá. voy a pasárselo entonces a Matías. Am, esta teoría deuteronomista trabaja mucho el tema de David. Trabaja mucho, mucho, mucho el tema de David. Entonces, ahí está Matías. Entonces, sí, y al trabajar el pacto davídico, ¿cierto? En 2 Samuel capítulo 7, sí va a trabajar un poco el tema del Mesías. Sí lo trabaja muchísimo. Recording in progress. Ok, Pero ¿sí? mi pregunta va más allá, un poquito más allá, pastor, porque esta teoría, por lo que usted está